Vamos a retomar, vamos a ir hacia la segunda etapa o la segunda parte de todo este mensaje que Dios nos ha estado dando en este año a través de esta serie de mensajes que iniciamos con el título ¿Dónde están los hombres? Y les recuerdo que los mensajes están ahí en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y después continuamos con ese mensaje sobre el espíritu de Jezabel. Y creo que fuimos a un buen nivel de profundidad en ambos casos. Los primeros mensajes, decíamos, es un mensaje para los varones que todo el mundo tiene que escuchar. Y también mencionamos que, ¿le pueden ayudar acá, Nadia, por favor? Y después mencionamos, en cuanto al tema de Jezabel, que es un mensaje principalmente para las mujeres, que tiene que ser escuchado por todo el mundo. Y a partir de estos mensajes, como todo mensaje que proviene de la palabra de Dios, lo importante no es que lo escuchemos, sino lo importante es que lo podamos aplicar en nuestra vida. Todos sabemos que Jesús fue muy claro al decir que no hay algo real cuando solamente se escucha. Las personas que solamente escuchan un mensaje, Jesús los comparó a personas sin sabiduría, sin inteligencia, que construyen su vida sin cimiento. Dijo, él fue muy claro al decir, hay que escuchar, pero también hay que hacer. Entonces, como el objetivo es que hagamos, fíjense, el objetivo no es que lo hagamos perfectamente bien, el objetivo es que lo hagamos. Y el avance va a venir en la práctica. El perfeccionamiento vendrá en la práctica, no en el escuchar, sino en el hacer. Entonces, como ese es el objetivo, les propusimos dos proyectos que en realidad son el mismo, nada más que uno para hombres y otro para mujeres. Y creo que todos hemos visto el resultado de esos dos proyectos. Y cuando se me acercan se me han acercado algunas personas a hacerme algunas preguntas, veo y me incluyo lo difícil que puede ser para nosotros el realmente aplicar lo que estamos haciendo. Y estos proyectos, el proyecto Iron Man, que no está basado en la película, sino en proverbios, hombre con hombre se afila, se aguza. Y el proyecto Wise Woman o Mujeres Sabias, que está basado en proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, tiene la intención de que nos ayudemos. Pero desde ahí empezamos a ver esas dificultades. Y esas dificultades gracias. Y esas dificultades quiero comentarles. Cuando uno está en un proceso terapéutico, cuando hay un trabajo de terapia individual, sobre todo individual, creo que es el mejor ejemplo. Obviamente las personas, sobre todo las personas adultas, asisten por su propia voluntad a buscar la ayuda profesional de un terapeuta. O sea, está de por medio su voluntad. Y empieza ese trabajo con el terapeuta, pero siempre hay un momento, siempre hay un punto donde, aún con toda la voluntad, y esto es antes o después, dependiendo de cada persona,
se expresa, se manifiesta esta que se le llama resistencia. Y ese punto de expresión es muy interesante porque se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, puede haber un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un olvido de la cita. En alguna ocasión me ha tocado incluso una persona que me dijo, se me olvidó cómo llegar al consultorio después de 2 meses, 3 meses de estar yendo semana tras semana. Y lo que sucede es que en el proceso de terapia se llegan a puntos importantes o puntos complicados para la persona. Tarde o temprano se llega y es siempre más pronto que tarde. Entonces, cuando ya se llega a esos puntos difíciles, vienen estas expresiones inconscientes de la persona. Se somatiza, así se dice, cuando hay un dolor de panza, ¿no? Entonces, no puedo ir porque me enfermé de la panza. Entonces, ¿es posible que una persona se enferme del estómago porque no quiera ir a enfrentar un tema importante en el proceso de terapia? La respuesta es sí, definitivamente. Ahora, esto que les comento que pasa en un proceso terapéutico, pasa precisamente aquí. Llegamos a puntos donde dejamos de ser como la congregación, porque es fácil perderse en el grupo. Y entonces ya cuando nos toca de frente, y a nosotros expresamos estas resistencias. Ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros vencer estas resistencias. Yo se las comparto en la terapia, yo se las digo a las personas. Muy al principio les digo, mira, un día va a pasar esto. Y se lo digo con la intención de que cuando pase, se acuerde y diga, ay, me dijo que posiblemente me iba a doler el estómago y ese día no iba a querer ir. Pues me tomo un Treda o a ver qué me tomo y voy, para no entorpecer, no obstaculizar el proceso. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros vencer esas resistencias. Sé que les está costando trabajo. A mí me costaría muchísimo trabajo poder empezar a abrirme con alguien más. Verme con alguien para empezar a hablar de estos temas que Dios nos ha dado tan fuertes, tan difíciles, y decirle, oye, estoy bien en este punto, pero estoy fallando en este otro. Pero es necesario para poder aplicarlo, que haya una aplicación en nuestras vidas. En el tema de dónde están los hombres y el tema del espíritu de Jezabel, pues vimos todos los aspectos negativos que hay en ese perfil del varón que afecta a todos los hombres, no solamente a los hombres del mundo, sino, bueno, de la humanidad, sino también los de la iglesia. Y vimos todos esos aspectos del perfil de Jezabel que afecta a todas las mujeres, pero también a las hijas de Dios. Entonces, enfrentarnos a eso es complicado, es difícil, pero los proyectos propuestos están ahí con la intención de facilitarnos, de ayudarnos a ir hacia lo que verdaderamente tiene que suceder, que es la aplicación de estas enseñanzas para que nosotros seamos transformados. Entonces, ahora vamos a ir hacia la parte, digamos, de los perfiles que deben de ser. Ya vimos todo lo que no debe ser, para que tú puedas verte en ese espejo y que ustedes, hombres y mujeres, sepan qué es lo que tienen de esos perfiles horribles, de los varones temerosos y de las mujeres estilo Jezabel, ¿verdad? O los rasgos de Jezabel. Esta mañana leía a un pastor que hacía una pregunta. Decía, si no tuvieras miedo,
¿cómo le servirías a Dios? Y me llamó mucho la atención porque está partiendo esa pregunta del mismo precepto o principio o idea que Dios nos dio en todo esto. ¿Cuál es nuestro miedo? Y creo que ese es un paso importante a dar, que podamos reconocer el miedo que tenemos, que nos impide precisamente que la palabra de Dios se aplique en nuestra vida. Y ese miedo se puede expresar de muchas maneras. Y eso fue lo que dominó y lo que dibujó los perfiles horribles de los hombres lamentables, ¿verdad? Que vimos, como fue el caso de Saúl, y que también definió el perfil de esa mujer llamada Jezabel. Uno podría no verlo claramente, pero en el fondo el miedo hace que no cumplamos lo que Dios quiere que cumplamos. Y acuérdense, por favor, que el miedo está de la mano del orgullo, porque el miedo centra la atención en ti y por eso te pone en el centro, para bien o para mal, para decir que tú puedes todas o para decir que no puedes, pero centra la atención en ti, mientras que la fe centra la atención en Dios. Cuando tú dices yo no puedo ir el domingo, hay miedo y orgullo. Cuando tú dices yo no puedo dar, hay miedo y orgullo. Y así cada vez que tú digas no voy a hacer esto que Dios dice, siempre va a haber miedo y orgullo. Se va a expresar de una manera particular en cada quien tal vez, pero siempre va a haber miedo y orgullo. Entonces, ahora vamos a ir creyendo en esa promesa que Dios nos dio de que Dios va a multiplicar a los varones. Vamos a ir hacia el perfil o los perfiles o esos personajes que nos ofrecen características correctas, sanas, para que no solamente veas lo negativo en ti, sino veas las cosas que debemos buscar desarrollar en nosotros o que Dios desarrolle en nosotros. Pero antes de eso vamos a hacer un paréntesis en estas pocas semanas que vienen. Tuvimos Semana Santa y ahora vamos a hacer un paréntesis o un puente, diría yo, mejor un puente, una conexión entre la serie de mensajes donde están los hombres y el espíritu de Jezabel, para ir hacia una nueva serie de mensajes, pero esta conexión es importante que la tengamos, que la recibamos, porque si no tenemos claro esto que vamos a ver en estas próximas semanas, no vamos a entender los ejemplos que vamos a ver, como por ejemplo a David, el hombre del que se dijo que él tenía un corazón como el de Dios. Sí, es muy importante entonces que aprendamos esto, que lo tengamos bien claro, que lo podamos vivir, para que podamos entender por qué fueron ejemplos de fe estos hombres. El único ejemplo perfecto es Jesucristo. Y vamos a verlo más adelante, pero primero vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres tan comunes y tan falibles y tan débiles como tú y como yo, con la intención no solamente de que desquites los aspectos malos, o por supuesto con el poder de Dios, sino que se pueda construir en ti el carácter de Jesucristo, tanto como hombre como mujer. ¿Ok? Por eso esta conexión de mensajes se llama, en este momento le estamos dando este nombre de 3 cualidades o características, ¿cómo dice? 3 cualidades de un corazón como el de Dios. La primera cualidad, ahorita se las voy a nombrar nada más, vamos a ir a verlas,
La primera cualidad es de un corazón como el de Dios, es aborrecer el pecado. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad es tener sabiduría para juzgar. Y la tercera cualidad es el amor por la palabra de Dios. Son tres cualidades que vamos a tomar como de inicio para que estas cualidades empiecen a ser parte de tu vida, de tu persona. Pero vamos a empezar, lo vamos a ver en ese orden. La primera cualidad la vamos a ver la próxima semana, pero vamos hoy a sentar una base importante que tiene que ver con las tres, particularmente con la segunda cualidad, y es el tema del juicio. Y voy a tratar de explicar lo más claramente posible y que esto se desarrolle en cada uno de nosotros. Esto que voy a compartir el día de hoy no es nada más o no es una cualidad, primeramente una cualidad, lo vamos a ver, en la segunda cualidad es sabiduría para establecer juicio. Pero hoy les voy a compartir esto como una base para las tres cualidades que vamos a ver y como una base necesaria para la segunda etapa de este mensaje que Dios nos está dando. El juicio, entrando ya al tema más profundamente, el juicio es un tesoro que Dios le ha compartido a su pueblo. Es un regalo, es uno de los regalos más hermosos y valiosos que Dios le ha dado a su pueblo, a los que son suyos, a los que creen en Él, a los que lo siguen. Y es mucho más importante de lo que tú te imaginas. Espero que hoy lo puedas entender. Y no solo eso, sino que lo puedas empezar a usar. Porque no solamente va a ser bueno para ti, sino que es necesario que tú puedas establecer juicio correcto, hacer uso correcto del juicio. Si tú no sabes usar este regalo tan hermoso de Dios, de inicio vas a seguir en la misma tónica de hasta ahorita, en esas resistencias. Porque no vas a saber enjuiciar cómo es la vida cristiana. La mayoría de los cristianos se equivocan en enjuiciar la vida cristiana. Concluyen en sus mentes que la vida cristiana es difícil o que es imposible de vivirla, que no se puede cumplir con lo que Dios dice. La mayoría de los cristianos tienen ese juicio en su cabeza y en su corazón, porque enjuician que la vida cristiana, establecen un juicio en su mente y en su corazón, que la vida cristiana se vive en las fuerzas de la misma persona. Creen que primero uno tiene que cambiar por sí mismo para que luego vayan a Dios. Es como decir, yo voy a ir a la iglesia, nada más dejo todos los pecados que tengo y voy a ir a la iglesia. Pues entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Ya mejor vete al cielo. Porque ese es el propósito de la iglesia. Perfeccionar a los que fallamos. Y por esto tú crees que las personas que están en la iglesia son perfectas. Ese es tu juicio de las personas. Y por eso cuando alguien se equivoca, ¡oh! Pues no que es cristiano, es que estás enjuiciando correctamente lo que es un cristiano. No siga con el pastor. Ahí sí hay varios infartados, ¿no? Si saben algo del pastor.
Porque enjuiciamos mal. ¿Estamos entendiendo? Vamos a empezar en Mateo capítulo 7, versículo 6, por favor. Es Jesús enseñando en el famoso Sermón del Monte. La parte final. Este es el mensaje más completo de Jesús, más largo de Jesús. Y dice, habla Jesús, y dice, no den lo santo, ¿a quiénes? ¿A los qué? Perros. Ni echen a los cerdos. Acá está, por si quieren. Muy bien que hayan traído su Biblia, muy bien. Pero siempre háganlo, siempre háganlo, para que ustedes puedan comprobar que los textos son correctos, que no se están alterando. Luego dice Jesús, no sea que las pisoteen a las perlas y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Entonces Jesús habla de algo santo en el versículo 6. Y la palabra santo sabemos que es apartar o apartado. En el versículo 1, ustedes pueden ver, eso no está acá, pero ustedes pueden ver que dice, no juzgues, para que no seas juzgado. Entonces Jesús nos va a enseñar nos va a enseñar qué es el juicio y nos va a enseñar a utilizarlo. Y primero nos dice que esto es algo santo, o sea, es algo que se apartó. Es algo que no se le puede dar a los perros, y ese es un término fuerte aquí. No está hablando de los cachorritos y de los, así de una mascota. Aquí está hablando es más una ofensa, es más un insulto esta palabra. Y luego, entonces nos revela que el establecer juicio, el hacer juicio, es algo que fue apartado. Aquí tienes la base para que tú sepas que fue apartado para su cuerpo, para su iglesia, para sus seguidores. ¿Por qué? Porque les está enseñando a ellos qué es el juicio y les enseña qué hacer y qué no hacer con él, cómo usarlo. ¿Ok? Nos dice también que es un regalo maravilloso. Lo pone como las perlas. La capacidad de hacer juicio es un tesoro como las perlas. Entonces Dios nos da regalos. El regalo para la humanidad es la salvación. Ese es para todos. Su gracia, que quiere decir regalo, su gracia de la salvación es para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es para todos. Es el regalo más preciado, ¿verdad? Para todas las personas que están muertas y que se volvieron contra Dios, pero no es el único regalo. Gracias, ¿verdad? Entonces, el juicio, fíjate, hacer juicio es un regalo no para todo el mundo, sino solamente para los discípulos. Pero ojo, es para los discípulos que son enseñados por Él y que van creciendo hasta alcanzar la madurez. O sea, sí es para ti, pero lo debes usar o va a ser usado por ti en tu madurez espiritual. Usarlo antes es riesgoso, puede ser peligroso para ti. Entonces mira, el regalo del juicio, el enorme y valiosísimo regalo del juicio, de hacer juicios, no es ni para el mundo ni para los niños espiritualmente hablando. Es para los seguidores maduros de Cristo. Entonces Él nos dice, es un regalo y lo deben de usar correctamente. Mateo 7:1. ¿Qué es lo primero que debemos saber para usarlo correctamente? No juzguen para que no sean juzgados. ¿O no que sí? ¿O sí o no? Bueno,
Primero dice lo que no debemos juzgar. ¿A qué se refiere con que no debemos juzgar? Vean el versículo 3. Ahí está en el texto, no tenemos que adivinar. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿A quién no debes de juzgar? A tu hermano. Entonces, el juicio se nos va a dar para usarlo. Pero de inicio Jesús dice, en esto no lo debes usar. Es lo primero. Didácticamente se dice que no enseñes o no hables negativamente, que hables siempre en positivo. Hay algunas cuestiones ahí. Con todo, Jesús aquí primero dice el negativo. No enjuicies a tu hermano. Nunca. No busques en tu hermano cosas para que tú lo enjuicies a él. Aquí, hermano no es prójimo. Se refiere a cualquier persona cercana o lejana a ti, sea emocionalmente, sea familiarmente, lo que sea. O sea, está hablando de todas las personas. Puede ser de tu casa, sin duda, de tu comunidad, de tu iglesia, de tu nación, de cualquier parte. Entonces, lo primero que debemos saber es que, mi querido amigo y hermano, no estamos ni llamados, ni autorizados, ni capacitados para juzgar a persona alguna que se encuentre en la misma condición de nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? Humana. Somos humanos. Así que tú no estás ni llamado, ni capacitado, ni autorizado para juzgar a otro humano, el que sea. El que sea. El que sea. Ahora, en la mentalidad judía había dos figuras repulsivas que se consideraban como mencionarte a tu mamá. Se considera ahora acá en México, ¿no? En nuestros tiempos, que creo yo, no sé ustedes, como que es la ofensa más fuerte, ¿no? Que podamos escuchar o que podamos recibir, que te digan algo de tu mamacita chula. Allá, en aquel entonces, no sé si ahora, a ese nivel estaba el perro y el cerdo. O sea, si tú eres judío y te decían perro, era la peor ofensa. Si te decían cerdo, era todavía peor. Era lo peor de lo peor. Y la audiencia de Jesús era principalmente judía cuando les estaba enseñando esto. Sus discípulos eran judíos. Entonces, los judíos pensaban de todas las personas de las naciones idólatras que no conocían a Dios o que desconocían a ese Dios de las Escrituras, que adoraban a ídolos o que adoraban a deidades falsas. Los judíos pensaban de esas personas como perros y como cerdos. O sea, no les gustaba que les dijeran eso, pero ellos sí pensaban de ellos a ese nivel. Entonces, aquí es como si Jesús les estuviera diciendo, ¿le darían a uno de esos que ustedes consideran cerdos, les darían la autoridad para juzgarlos a ustedes? Pues obviamente los judíos abrían los ojos y decían, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo me va a juzgar a alguien que yo considero que es lo peor de lo peor? Pues claro que no, respondían. Y Jesús les decía, entonces no sean como ellos. ¿Cómo? ¿Cómo eran esas personas? Faltas de entendimiento, porque no conocían a Dios y lo resistían y terminaban adorando a cualquier cosa que ellos levantaran como ídolo o como Dios. Entonces, para no caer en un grave error, para no usar mal el juicio, Jesús dice, si juzgan a las personas, fíjate cómo dice en el versículo 1, no juzgues para que no seas juzgado, pero luego lo desglosa de una manera muy gráfica. Si juzgan a las personas, luego ellas se van a volver hacia ustedes como perros. ¿Ya lo estás entendiendo? Yo, a mí me encantan los perros, porque se te avienta uno, todo bravo. Dice, si tú juzgas a alguien,
antes o después se te van a lanzar como perros y te van a despedazar. ¿No es lo que vemos? Personas peleando, criticándose, juzgándose. Es como una pelea de perros. Y aunque a nosotros no nos es tan fuerte la palabra perro, ya aplicada así, dices, ay, espérate tantito. Empezamos a entender. Y luego dice Jesús, si ustedes juzgan a las personas, serán como cerdos. Está peor. Que no pueden apreciar el valor de las perlas. No saben apreciar el valor de las perlas. ¿Qué va a hacer un cerdo con una perla? La va a pisotear. Y luego se van a volver contra ustedes y los van a ensuciar. ¿No es lo que hace la crítica? Sea verdad o sea mentira, está la premisa esa del periodismo. No sé si hay algún periodista, pero hay una premisa en el periodismo que dice, la crítica, sea verdad o sea mentira, mancha. O sea, en lo que averiguan si sí o si no, es cierto lo que dijeron de ti, ya te mancharon, ya estás manchado. Porque eso es lo que hace un cerdo. Entonces, esta es una descripción tremendamente gráfica de lo que sucede entre las personas cuando usan mal el juicio. ¿Por qué? Porque para enjuiciar tienes que criticar. Tú estás criticando a otra persona y cuando criticas a esa persona, ya ahí es muy fina, muy delgado el hilo que separa de la crítica al juicio. Si la otra persona se entera, porque la mayoría de las veces no son frontales, estos comentarios, entonces la otra persona contraataca. Igual, con crítica y con juicio. Tú dices esto de mí, y tú esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces se pierde ya ahí todo equilibrio, toda ecuanimidad, toda decencia, y sale el monstruo que muchos llevan dentro, ¿verdad? Se convierte entonces en una pelea salvaje. Y esa pelea salvaje puede ser entre un esposo y su esposa, entre padres e hijos, entre hermanos en la iglesia, entre compañeros de trabajo. Entonces, cuando alguien habla mal de otra persona, casi, fíjate en esto, cuando hablan mal de alguien, casi siempre va a llevar algo de verdad, pero también va a llevar mentira. Allá atrás, ayúdenme, eso. Allá atrás, párense, por favor. Entonces es complicado. Porque sí hay algo, pero al mismo tiempo, algo verdadero, pero al mismo tiempo hay algo que no es. Y al final ya no va a importar si es verdad o si es mentira, porque todos quedan sucios, todos quedan manchados, todos quedan ensuciados. Se quedan esas personas como personas que se revuelcan en lodo, como los cerdos. Y es cuestión de tiempo para que cada vez que juzgues a alguien, la otra parte contraataque. Entonces, por eso Jesús es tan enfático e inicia diciendo, sí, el juicio es para ustedes. Deben de enjuiciar, es necesario que enjuicien. Y aquí otra cosa, porque fíjate cómo somos como seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos algo malo y entonces viene la corrección, no, así no. Y entonces el ser humano reacciona, entonces ya no lo voy a hacer. No. Eso es actuar como un niño, ¿no? Entonces, un rasgo de nuestro crecimiento es que podamos decir, ok, no es así, entonces dime cómo es. Porque mi querido y mi querida, que eres parte de la iglesia, tengas la edad que tengas, es necesario que enjuicies. O sea, esta es una responsabilidad que Dios te dio a ti si eres seguidor de Jesucristo.
pero tienes que usarlo correctamente. Para tu bien, primeramente, y después para el bien de todo el mundo y por supuesto de la iglesia de Cristo. Vamos a ver un ejemplo concreto que Jesucristo nos dio para poder entender más claramente esto. Porque esto como palabra de Dios, como enseñanza de la palabra de Dios, es muy revelador para nosotros. Entonces les voy a pedir por favor, pero voy a necesitar acá sus manitas de todos. Acá, así. Entonces digan santo y hagan las comillas. Ahora coordinen su voz con sus manitas. Digan santo. Eso. Y ahora por acá digan pecador. ¿Qué quiere decir esas comillas? Que ni es santo ni es pecador, ¿verdad? Pero vamos a verlo como ejemplo al supuesto santo y al supuesto pecador. Lucas capítulo 18. 2 hombres fueron al templo a orar. Ahí está el supuesto santo y el supuesto pecador. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Noten por favor las partes resaltadas del texto. Yo lo trato de hacer para que ustedes vean que allá hay algo importante. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, nota lo siguiente. ¿A quién oraba? Consigo mismo. Pero dice, Dios mío. ¿Pero a quién se estaba dirigiendo realmente? A él mismo. Por eso es que es tan importante que tú tengas estos puntos bien claros, porque es como darte por tu propio lado. Eso lo digo con todo cuidado, pero eso es lo que sucede con una imagen. Como la imagen no te responde, entonces realmente al final quien te responde eres tú mismo. No necesitas una imagen para hablarte a ti mismo y hacerte creer tú que le estás hablando a Dios. Ahí está claro. Entonces dice, Dios mío, el fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás, tómala. Que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. ¿Lo vio? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que gano. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era una persona prominente en su sociedad. Era un líder religioso, por un lado, pero también era un líder político del más alto nivel. Los fariseos eran los fariseos eran como el PRI. O a lo mejor tendríamos que decir hoy más como el partido Morena, ¿no? O sea, era el partido dominante, no más que era religioso también al mismo tiempo. Y entonces, eso presuponía que sus integrantes, todos, los fariseos, todo el que se llamara fariseo, sería una persona de gran conocimiento de las Escrituras y de una vida intachable. Por el otro lado tenemos un cobrador de impuestos, que dentro del pueblo judío era considerado un traidor, porque un cobrador de impuestos podía ser romano o podía ser judío. Entonces, el romano no se le consideraba traidor porque era romano, pero si el imperio romano, el sistema romano contrataba a un judío para cobrarle impuestos a los judíos, ese se consideraba traidor. Y había muchos. Zaqueo era uno de ellos, Mateo era otro. No solamente se le consideraba traidor, sino se le consideraba un avaro, que se vendía, que se prostituía al pueblo romano con tal de salvar su pellejo y hacerse rico. En pocas palabras, no había comparación entre el fariseo, no había comparación moral entre el fariseo y el cobrador de impuestos. Era evidente, era claro, era conocido que un cobrador de impuestos
participaba de las fiestas descontroladas de los gobernantes romanos, que yo creo que todos por cultura general hemos visto algo de cómo no necesitaba ser el César, o sea, podía ser cualquier gobernante de alguna provincia romana. Bueno, eran invitados, tenían que participar, de alguna manera se veían obligados a estar en esos lugares donde se hacían los negocios, donde se continuaban con estos contratos para que ellos siguieran siendo cobradores de impuestos. Y por supuesto había una gran corrupción en toda esa mecánica del cobro de impuestos. Por lo tanto, se les consideraba, porque así lo eran, personas fraudulentas. Eran como esos que venden formatos oficiales que son gratuitos, pero que te dicen, dame unos 50,000 pesos y lo pasamos de volada. ¿Sí ¿se han visto esto? Bueno, por ahí iban estas personas. Ahora, tengamos algo bien claro aquí, porque esto es de suma importancia. Y si lo estás anotando, creo que esto sería importante que lo anotes. Lo que el fariseo dice de él mismo, es muy probable que haya sido cierto. Esto es básico. O sea, podemos tener una claridad de que lo que él pensaba y decía de sí mismo no era mentira. En primer lugar, era cierto, él no era ladrón, ni malvado, ni inmoral, como la gran mayoría de los hombres. Y efectivamente, guardaba los mandamientos como el diezmo, que menciona ahí, y las observancias religiosas como el ayuno. Este hombre fariseo seguramente era un hombre que además tenía alguna empresa, algún negocio, era un hombre de negocios, porque daba trabajo a otros y los trataba con justicia, los trataba justamente. Seguramente este fariseo no contrataba ningún outsourcing, ni corría a las personas para que no generaran antigüedad, o sea, las trataba justamente. O sea, si tú hubieras sido empleado o socio de este fariseo, muy posiblemente tú tendrías una muy buena opinión de ese hombre. De verdad era tan bueno que si la Escritura mandaba ayunar una vez, él dice, ¿y por qué nada más una? 2 veces a la semana. ¿Qué tal? Quiero que lo tengan claro. Seguramente este hombre hablaba cosas reales de sí mismo. Entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos acá? Era un hombre santo. Era un hombre santo. Es más, era de los que no faltaba. Oraba y buscaba tener actividades de servicio. Entonces, ¿cuál era su problema? Si este hombre es tan bueno, ¿cuál es el problema? Porque se intuye que hay algo, ¿verdad? Que hay un problema ahí. Ve lo que te puse, ¿está el texto ahí? Mire lo que les puse subrayado. Dice, ¿qué está subrayado? No, subrayado está puesto de pie. Puesto de pie. Acuérdense, y miren, aquí está bíblicamente. Acuérdense que el principio de comunicación es siempre estamos comunicando algo. No solamente cuando hablamos. Hablar es una forma de comunicación verbal, se dice. Pero también comunicas con tu rostro. Entonces, por eso yo les digo, están bien, porque de repente su rostro me está diciendo como que tienen un retortijón o que dejaron algo en la estufa. O sea,
pero también su cuerpo dice algo. Entonces por eso yo muchas veces les digo, no se acomoden a la silla porque empiezan así y se van poco a poco así. Obviamente esas posiciones los van a terminar arrullando. ¿Ustedes saben qué es lo que quiere decir los brazos cruzados cuando están hablando dos personas? ¿Qué quiere decir? Así como, es mi espacio, no te metas, no entres, no quiero saber de ti, ¿no? ¿Saben lo que significa un bostezo cuando están hablando dos personas? ¿Qué? ¿Aburrimiento? No. ¿Sueño? Bueno, hay posibilidad que alguien tenga sueño, ¿verdad? Pero cuando estás hablando con una persona y empieza a bostezar, que nada más están ustedes dos, ¿qué sientes? ¿No sientes como molestia? El bostezo cuando estás hablando con otra persona es una acción agresiva. Es como decir, no me interesa lo que me estás diciendo. Por eso a ti te molesta. O sea, a lo mejor un bostezo dices, bueno, ok, ¿no? Pero dos o tres, de inmediato vas a empezar a sentir que algo pasa en tu corazón. La actitud puesto de pie estaba diciendo algo. Este hombre, Mateo capítulo 6, no lo busquen, donde Jesús habla o viene lo que se conoce como el Padre Nuestro. Jesús dice ahí, no sean como los hipócritas, que aman orar, ¿cómo? De pie, en las sinagogas, o sea, en los templos. Entonces ahí este hombre estaba diciendo algo. Se puso de pie y él empezó a orar. Ajá. Era de los que amaban mostrarse, de los que mostraban su gran humildad. ¿Sí? ¿Se entiende ese término? Es obviamente algo contradictorio, ¿no? O sea, no puedes mostrar tu gran humildad. Entonces, aquí tienes el ejemplo así claro, ¿no? ¿Cuál era el problema de este hombre? Su orgullo. Y como hemos venido aprendiendo, el orgullo es lo que más aborrece Dios y es el origen de todos los pecados. 6 cosas aborrece Dios, ¿se acuerdan? Proverbios 6. Pero de todas, hay una que es la mayor de todas. Los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Miren el versículo 13, 18, Lucas 18, 13. Veamos el contraste que Jesús nos pone. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos. Entonces, tú puedes ver ahí, ¿no? Ahí o aquí al fariseo, que efectivamente era un hombre intachable. Tú lo veías en esa actitud de oración y decías, qué barbaridad, qué hombre tan santo. Y por allá atrás, hasta atrás, ¿verdad? El cobrador de impuestos. ¿Pero por qué estaba hasta atrás? Porque no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Sino que se golpeaba allá atrás, no quería que nadie lo viera. Se golpeaba el pecho y no creen que así de, ay, no, o sea, estaba dándose con coraje. O sea, como diciendo otra vez. Ya no soporto esto. Y decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Y ahí tiene la razón por la que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos. Porque soy un pecador. Entonces tenemos dos hombres que tenían un juicio sobre sí mismos. ¿Ya viste? Tenían un concepto
de ellos mismos. Y lo que este hombre decía de sí mismo también era cierto. Era pecador. Pero ¿saben qué? El fariseo también era pecador. Porque con todo y lo que hacía, ese hombre pecaba. Es más, en lo que hacía, fíjate cómo es esto, ¿eh? Por eso te digo que es muy importante que tú lo entiendas. Lo que él decía de sí mismo era cierto, pero en lo que hacía, cometía el más grande de los pecados. Porque basaba su concepto de sí mismo en él. Y el segundo sabía cuál era su condición, pero buscaba que Dios lo transformara, que Dios le diera otra condición. Entonces la única diferencia entre ellos, pero gran diferencia, es que el cobrador de impuestos estaba haciendo un juicio correcto de su condición y de él mismo, y el fariseo no. Uno se juzgaba correctamente y el otro se juzgaba parcial y por ello incorrectamente. Este hombre decía: ten misericordia. Entonces, allá atrás, no se atrevía ni a levantar la mirada. Tenía había un lenguaje corporal también, estaba ahí tirado, estaba con la mirada agachada. ¿Qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que nos dice esa expresión corporal? ¿Qué es lo que nos dice la revelación de lo que ese hombre seguramente murmuraba? Tú lo que ves ahí es un hombre en un terrible conflicto. Por su trabajo, muy probablemente tenía que estar en lugares y con personas de lo peor, fraudulentas e inmorales. Es muy posible que él tratara de mantenerse al margen, pero caía. Solo Dios sabe cuántas cosas chuecas hizo, en cuántas tranzas se metió, cuántos pecados cometió y de qué tipo. Pero todas ellas le pesaban terriblemente y constantemente. Dice que desde lejos, mientras que el fariseo manejaba un perfil alto, este hombre no quería que nadie lo viera. Y eso es uno de los peores miedos que tenemos. Por eso cuando somos llamados a ocupar un lugar, sea en tu casa, en tu trabajo, la iglesia, la gente tiene miedo a quedar expuesta, a que lo vean, a que la vean. Este hombre no quería ser visto por nadie. Efectivamente, su reputación estaba por los suelos, pero buscaba ser limpiado por Dios. Como decía Diego hace un momento, venía a él con una humildad total. Ahora, tenemos a dos hombres que tenían un concepto de sí mismos. Ya vimos los detalles de los dos. ¿Quién de los dos estaba en la posición correcta? ¿Quién de los dos tenía el juicio correcto? ¿Quién de los dos estaba actuando correctamente delante de Dios? Antes de responderlo, hazte esta pregunta, o permíteme hacerte esta pregunta, y trata de responderla con toda honestidad en este momento. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras visto a esos dos hombres en el templo al que tú asistes? ¿Sabes qué? Todos los días, en todos lados,
Estamos rodeados de personas y todos los días tenemos una tendencia, sentimos una tendencia a juzgar a las personas que nos rodean. Todos los días. Y no se diga si eres cristiano. Los cristianos somos los que más fácilmente corremos el riesgo de que nazca, de que se geste y de que crezca un fariseo dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo, efectivamente hay un cambio. Hay una transformación. Y hay cosas buenas que empiezan a salir de nosotros. Pero como no estamos desarrollados en el juicio, ni enseñados ni desarrollados en el juicio, más pronto que tarde, lo primero en lo que nos equivocamos es pensar que somos nosotros los que cambiamos. No tenemos el juicio claro para decir, Dios me cambió. Y como tú crees que eres el que cambiaste, después vas a creer que ya no puedes cambiar, como le pasa a la gran mayoría, cuando quien los cambió fue el Espíritu de Dios. Pero no solo eso, como crees que tú cambiaste, ahora crees que tú eres bueno. Y entonces si ves a otro aquí, mira, si lo ves allá afuera, dices, qué barbaridad. Mira nomás. Y dice que es cristiano. Pero si lo ves aquí, mira qué hipócrita. O sea, si es de lo peor, pero va a la iglesia. Uy, no lo hubieras tirado levantando las manos, porque es el peor de los hipócritas. ¿Nos estamos dando cuenta? Pero la palabra de Dios, Jesús nos revela lo que pasa en el corazón de esas personas. Y nos hace ver con claridad para que podamos enjuiciar correctamente. No enjuicies a las personas, porque tú no sabes lo que está pasando esa persona. Tú no sabes lo que está viviendo. Y mira, si vino, gloria a Dios que vino. Y si lo ves ahí, ¿quién? ¿Tú te imaginas a ese fariseo explotando en llanto, tirado en el suelo? ¿Te lo imaginas? O sea, ¿tú crees que ese fariseo podría explotar en llanto y de repente caer de rodillas ahí en el templo y suplicar misericordia? Díganlo fuerte. No. Eso tendría que hacerte preguntar a ti cómo has vivido tu vida aquí. ¿Cómo te imaginas a ese fariseo? Uy, nomás qué ridículo está haciendo esto. No, qué bárbaro. Yo jamás voy a ver. ¿Me explico? Y vemos mal al que se tira en el suelo, al que levanta sus manos, al que grita gloria a Dios. Imagínate si lo escucháramos gritar, auxilio, Padre. No, hombre, pues quién sabe en qué tanta porquería anda metido. Pero ustedes son tan ecuánimes, ¿verdad? Tan puros, tan santos. Jamás explotarían en llanto. Jamás, ¿verdad? Jamás caerían de rodillas. Amén. ¿Ven el peligro que corremos todos de llevar un fariseo dentro? Y que se quede ahí si no lo sacamos. Ese fariseo que llevamos dentro es el que te hace creer que eres bueno
y que los demás son pecadores. No es difícil pensar que alguien más hubiera estado ahí en el templo ese mismo día y tal vez hubiera dicho algo como: ¿ya viste quién está ahí? Es ese avaro, vendido, que nos saca el dinero por medio de los impuestos. Hipócrita. ¿A qué viene al templo? Ahí sí, muy compungido. Hoy, pero en la semana, ¿qué? Viene al templo y se arrodilla y ora y canta como si fuera muy santito. Jesús y la Escritura nos explican con toda claridad, oigan, que era todo lo contrario. Si ese hombre estaba ahí, si oraba y se arrodillaba, era por todo lo contrario a ser un santo, porque se sabía por completo pecador. Y ese es el problema del religioso y de la religión. Y es tan grave este problema que impide no solo que recibas el regalo del juicio, sino que recibas el regalo de la salvación. Voy a tratar de decírtelo con toda claridad. La persona que no ve que es un total y absoluto pecador y que por lo tanto sabe que está total y completamente perdido, entonces, si no tiene ese concepto de sí mismo, no va a buscar a un Salvador. Por eso es que un montón de gente en las iglesias cree que Dios es alguien que está ahí para su servicio. Creen que Jesucristo es alguien que está ahí para cumplir, como Herodes, sus caprichos. Porque no se han entendido como total y absolutamente perdidos. Y por lo tanto no entienden cuánta necesidad tienen de ser salvados. Porque si tú en una religión haces 2 o 3 cosas buenas, vas a creer que eres bueno. Vas a creer que no eres tan malo. Vas a creer que no eres como fulano o sultano. Ellos sí son malos, tú no. Tú no. Una característica de los que critican es que critican a los que hacen algo. Pero los que critican por lo regular no hacen nada. Nada más están sentados siendo críticos. Seguramente aquí hay muchos papás que con hijos chicos que vieron esa película de Ratatouille. O Ratatouille, no sé si estoy pronunciando bien allá. ¿Sí me oyó? Ratatouille, o como se llama. ¿Sí la vieron? Y todos le tienen miedo al crítico. ¿Y se acuerdan cómo presentan al crítico ese? Con una cara alegre, ¿no? Un rostro lleno de luz, ¿no? Una amabilidad enorme. ¿Qué hacía el crítico? Llegaba, se sentaba y punto, ¿verdad? Y lo único que hace es criticar. Y sabemos que a los críticos nunca le das gusto, es la idea, ¿no? Pero los que critican no hacen nada. Lo único que hacen es criticar, se la pasan criticando. ¿A quiénes? A los que hacen. ¿Ya viste a fulano? Ahí sí, mucho que barre, mucho que limpia, hipócrita. ¿Y lo ves que está haciendo ese que critica? ¡Nada!
Nada. ¿Sabían ustedes que el servicio es una de las formas más efectivas para humillarse? Y el que viene y que sirve lo hace por amor. Porque además, el que viene y sirve lo hace en otro horario. Ustedes llegan y ya está todo limpio, ya está todo ordenadito, ya están las luces, ya está todo. Si quieren ir por el camino correcto, sirvan donde estén. En su casa, sean los que ponen la mesa, los que sacan la basura sin que les digan. Pero ¿qué hacen los papás? Los papás permiten que sus hijos digan, a mí no me toca. Ese no es una actitud, un corazón de servicio. Es absolutamente necesario que entendamos todo esto, porque de otra manera no vamos a comprender a David, a Esther, a Rahab. Con excepción de Jesús, todos ellos fueron pecadores. Miren esto, por favor. A ver, miren esto. Sansón fue un juez de Israel, el de la greña, el de los músculos. Fue un juez elegido, un hombre elegido por Dios. ¿Saben en qué se parecía a Jesús? Que se le llamaba a Sansón Nazareo. Nazareo. Así como Etnita. Pero no de Nazario, sino de Nazaret, no de Nazaret, sino que el Nazareo, no solamente era un judío, sino era un hombre dedicado completamente a Dios, por eso no se cortaba el pelo, ni la barba. Entonces Sansón no solamente estaba greñudo, estaba barbón. Ni mi primo Sergio ni yo hubiéramos podido ser Nazario. O Dios nos hubiera tenido que haber sanado de esta alopecia extraña. Hombre elegido por Dios, dedicado, consagrado completamente a Él, que tuvo un serio problema. Primero, no le gustaban las mujeres de su pueblo, lo cual tenía que haberse por la ley que imperaba en aquel entonces, fijarse en pura israelita. Y para colmo, anduvo con no sé cuántas prostitutas. Ese hombre tenía que haber sido desechado. ¡Pum! A volar al infierno. ¿O no? Por otro lado, tenemos a una mujer llamada Rahab, que ni siquiera era del pueblo judío o hebreo, era de Jericó. Era jericaya. O no sé cómo se diga el gentilicio de los de Jericó. Pero Jericó era una ciudad idólatra. Era la de los muros. Fue la primera ciudad que tomaron donde iban a matar a todos. Era una ciudad idólatra, era una ciudad inmoral, con costumbres deplorables, tanto que ella misma, ¿ya saben? Se dedicaba a la prostitución. Era prostituta, tuvo que ser desechada, tenían que haberla echado para afuera, ¿o no? Pero en Hebreos 11, donde se mencionan a los grandes hombres y mujeres de la fe, juntitos está Sansón y está Rahab. Ay, Jesús de Veracruz, ¿no? Uno que le gustaban esas mujeres y una mujer que se dedicaba a eso. Y los dos en el cielo. ¡Pum! No sé si lo están viendo, pero debemos de ser en extremo cuidadosos con esta capacidad, este regalo valiosísimo que Dios nos dio para no terminar siendo cerdos o terminar
ensuciando a las personas cuando estamos sucios nosotros, o terminar en peleas de perros. ¿Lo ven? Voy hacia el final. Si para eso no es el juicio, entonces ¿para qué es? Entonces ya vimos lo que no y los detalles del por qué no. Vamos a ver para qué sí es. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Les pongo la versión Palabra de Dios para todos, para que lo tengamos muy claro. Está escribiendo Pablo, el apóstol, dice: ¿por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial o un asunto contra alguien de ustedes, o sea, de la misma congregación, se atreven a ir a un tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? Esto es como cuando un matrimonio va a buscar que un juez los divorcie. O como cuando alguien va a buscar, va con un psicólogo o una psicóloga que no es parte del pueblo de Dios. Dice: ¿por qué no pide al pueblo de Dios que decida entre ustedes? Entonces, aquí Pablo está presuponiendo algo. Está partiendo de una base. Hay un tema, o hay varios temas en esta iglesia, una iglesia muy próspera, una iglesia muy rica, pero con una característica: inmadura, espiritualmente hablando. En esta iglesia de los Corintios es donde se manifestaban una cantidad de dones espirituales tremendos, pero donde también había casos de inmoralidad terribles. En esa misma iglesia. Acuérdense del juicio, cuidado. Entonces, dice Pablo: ¿por qué sus acciones judiciales, en otras palabras, los asuntos? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que lo que tenemos que enjuiciar son los asuntos, los temas, no a las personas. Eso es lo que debemos de enjuiciar. Cuando dice van a tribunales humanos, está hablando no porque haya personas, sino porque esos sistemas se basan en opiniones, en ideas, en juicios humanos. Miren, quiero darles aquí un ejemplo tremendo que ustedes pueden encontrar y que es reciente. A ver, mi querida Yuri, dinos fuerte, ponte de pie por favor, y dinos fuerte, ¿cómo definirías la palabra mujer? Si quieres, para que todos te oigamos. Bájate. ¿Qué es una mujer? Una creación de Dios. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien, gracias Yuri. Alma, ¿qué más podrías decir? Para que te escuche rápidamente. Es una creación de Dios. ¿Qué más es una mujer? ¿Cómo? Alguien que te... un ser que puede procrear. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más podríamos decir de una mujer, mujeres? Es ayuda idónea. Muy bien, ¿algo más? Ya no puede. No me asusten, a ver. Digo, ya dijeron algo muy importante, pero ¿alguien más? ¿Qué es una mujer? Además de lo que ya se dijo. Bueno, pero los hombres también, ¿no? ¿Cómo podríamos definir mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo? Es un ser frágil, no débil,
frágil porque eso dice la palabra, ¿verdad? Que las mujeres son como vasos frágiles. Muy bien, ok. No les quiero meter en aprietos, no suden, por favor, tranquilos, ¿estamos bien? Miren, ¿por qué les pregunto esto? Y se los pregunto a bote pronto. Hace unos días, en los Estados Unidos se les estuvo haciendo un examen a hombres y mujeres para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Y como parte de esos exámenes, a una mujer candidata a ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia se le hizo esta pregunta. Le dijo otra mujer que le estaba como un sinodal, le preguntó a la candidata a juez o a jueza, le dijo: ¿cómo definiría usted a la mujer? ¿Y saben lo que respondió esta candidata a jueza? Primero dijo, así como en la escuela, dijo, ¿me podría repetir la pregunta? Primero dijo eso. Y después, cuando le repitieron la pregunta, dijo: perdone, pero no puedo. Y la otra mujer así, y le dijo, o sea, a ver, ¿no me puede dar una definición de lo que es ser mujer? Y le dijo: mire, la candidata, dice, mi trabajo, porque yo no soy bióloga, dijo, yo no puedo definir lo que es mujer porque no tengo el conocimiento biológico. Mi trabajo es decidir en base a 2 o más argumentos. Entonces, para yo poder establecer un juicio o una sentencia o una declaración de lo que es ser mujer, necesitaría 2 o más argumentos. Entonces, yo decidiría cuál de los 2 es el correcto. Candidata a jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pensamientos humanistas que ustedes pueden responder con toda facilidad, ahorita porque las pongo así como que ahí está toda la gente y si digo algo que no es, pero lo podrían definir o no. Desde el punto, es una creación de Dios como ayuda idónea para el hombre. Están definiendo lo que es ser mujer y hay muchas cosas más. Ustedes sí podrían, porque son la iglesia de Cristo. Y a ustedes les fue dada la capacidad, el regalo de enjuiciar. Y aquí ya les mostré algo. Su juicio no va a estar basado en lo que ustedes piensan. Su juicio no va a ser para las personas, va a ser para los asuntos. ¿Pero qué deben de utilizar para enjuiciar? Lo que dice Dios. Lo que Dios dice. En todo el mundo, lo que impera no es lo que Dios dice, sino lo que el ser humano dice. Por lo tanto, les estoy demostrando que los cristianos maduros son los únicos en todo el mundo que están capacitados para juzgar. Y es necesario que seamos jueces, no de las personas, de los asuntos, de los temas. Porque se supone, y de eso parte Pablo, que la iglesia conoce la palabra de Dios y juzgamos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a juzgar correctamente? Primero, no vas a juzgar a la persona, vas a juzgar los asuntos. 2, vas a ver qué dice la palabra de Dios al respecto de ese asunto en particular. Como no juzgamos a las personas, porque estos se ofenden casi todos, ay sí, y tú que eres muy santito, ya sabemos que no, a menos que te lo creas. Eres muy santito para venirme a juzgar. ¿Tú quién eres para juzgarme? No. Es que no te estoy juzgando a ti. Nosotros no juzgamos para condenar a nadie.
O sea, imagínate, en el sistema humano o religioso, le cortan la cabeza a Sansón y a Rahab y los mandan al infierno. Dios los pone en el cielo. En el sistema humano y religioso se aplaude al fariseo. Pero Dios dice, el único que regresó justificado es el pecadorzote. Imagínate al fariseo cuando se murió. Muy ufano ahí en su espíritu, en su alma. Así como, ya su espíritu así, ay, voy a entrar al cielo, porque yo no era como los demás, porque yo nunca fui inmoral, yo ayunaba. Y tómala. De entrada no vio ángeles. Segundo, aparece en el lugar del sufrimiento eterno. ¿Te imaginas lo que dijo ese fariseo? La sorpresa, el impacto. ¿Ven por qué la religión, cualquiera, te lleva, o más concretamente el ser religioso te lleva al infierno, te aleja del cielo? Entonces, se necesita madurez para juzgar, y esa madurez viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. No juzgamos para condenar a nadie. Juzgamos, anótale, para resolver asuntos, para resolver conflictos. Anota eso. Juzgamos para resolver asuntos, para solucionar conflictos. Juzgamos para trabajar por la restauración y por la reconciliación, siempre. No para desechar, sino para unir, para atraer. Y miren lo que dice primera carta a los Corintios 6:2. ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder, ahí está la capacidad, el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos pequeños entre ustedes? ¿No saben ustedes, y miren esto, que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos. Dios nos dio la capacidad de juzgar asuntos de esta vida. Parte de toda nuestra preparación y la razón por la que Cristo quiere que crezcamos en madurez espiritual, es por dos cosas que la iglesia de Cristo hará cuando llegue el fin. Primero dice ahí, vamos a juzgar a los ángeles. A ver si un día nos cae el 20 de esto, pero imagínate, ellos son más grandes, más fuertes y más sabios que nosotros. Con todo, personas como tú y como yo somos los que los vamos a juzgar por lo que hicieron. Imagínate tener allá a Gabriel, al que le fue a anunciar a María lo del nacimiento de Jesús, que tú lo vas a juzgar. Ay, no, Padre, ¿cómo crees? Yo no soy nadie. No. O sea, esa fue no solamente es un privilegio, es una necesidad que lo hagas. Esto tiene que darnos una idea de lo tremendamente importante que es que crezcamos en sabiduría, en madurez y en conocimiento espiritual, porque eso es lo que vamos a hacer. Y para ello el Señor Jesucristo nos capacita y nos da autoridad para juzgar los asuntos de esta vida. ¿Cómo nos vamos preparando y cómo vamos desarrollando? Juzgando los asuntos de esta vida, tus asuntos. Los asuntos de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, de tu nación. Asuntos, temas, no personas, circunstancias, hechos, acciones, pero no personas. Es necesario que tú sepas juzgar correctamente. O sea,
que tengas una claridad cada vez mayor de todo, tanto de lo general como de lo particular, comenzando contigo. Con el primero que te has equivocado cuando enjuicias es contigo. Tú eres muy bueno y los demás son los malos. Error, y eso lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos la segunda cualidad. Entonces, escúchame, es necesario, debes de juzgar lo que pasa en el mundo. Por eso es importante que te enteres de lo que está pasando. Dios nunca nos llamó, Jesús nunca nos llamó a meternos en un templo y no ver lo que pasa afuera. Tienes que saber lo que pasa en el mundo y por qué. Y si no, luego vienen y te dicen, lo de Rusia es la Tercera Guerra Mundial y ya se va a acabar el mundo, es el Armagedón. Y si tú no conoces lo que pasa en el mundo y lo que dice la palabra de Dios, lo vas a creer y vas a decir, ¡ay, sí es cierto! Y por eso muchos han hecho lo que han hecho en la historia, que hasta se suicidan colectivamente. Debes de saber juzgar lo que pasa en tu país y en tu ciudad. Como hijo de Dios no puedes ser una persona que diga, ay, no, yo no quiero saber lo que dice de las noticias. No tienes que ver todo el tiempo noticias, pero sí tienes que enterarte de lo que pasa en tu país y en tu ciudad y juzgar lo que está pasando ahí. Juzgar lo que pasa en tu iglesia. Lo que pasa en tu iglesia, no a las personas de tu iglesia, sino lo que pasa en tu iglesia. Y por supuesto juzgar lo que pasa en tu familia, no a las personas de tu familia. No debes de juzgarlas. Si acaso a la única persona que debes de juzgar es a ti, pero correctamente. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de esto, respecto de aquello, respecto de lo otro? Eso es lo que te va a dar un juicio correcto. Entonces mira, mucha gente a lo largo ya de años vienen conmigo y me dicen, pastor, ojo, no sé qué hacer aquí. Tengo esta situación y no sé cómo conducirme, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces yo, entiéndanmelo con muchísimo gusto, porque es parte de mi vida. Yo con muchísimo gusto les digo qué hacer y qué no hacer, no conforme me ha ido a mí en la vida, no conforme a lo que hago, ni al momento en el que estoy pasando. No depende de mi estado de ánimo o qué tan limpio o sucio estoy en ese momento. Yo les digo lo que dice la palabra de Dios de la situación que están viviendo. Entonces yo eso lo haré con mucho gusto siempre. Pero, ahí no dice que los pastores van a juzgar a los ángeles y al mundo. Dice que el pueblo de Dios va a juzgar a los ángeles y al mundo. Y de ahí dice que toda la iglesia debe ser capaz de enjuiciar los asuntos y los temas de la iglesia y de la comunidad y del país. Tú eres parte de ese pueblo y te digo con todo amor que tú debes saber enjuiciar tus propios asuntos para que sepas qué debes hacer en cada circunstancia. Yo te lo digo con mucho gusto, pero como parte de tu desarrollo y de tu crecimiento, tú cada vez debes saber más qué hacer en cada circunstancia. Si tú tienes la disyuntiva cada domingo y dices, ¿qué hago hoy? Ay, ¿iré o no iré? Y si esa es tu constante, pues nunca vas a crecer, ¿estás de acuerdo? Hay temas que ya deben de estar juzgados para siempre. ¿Me explico? Esa no debe ser una disyuntiva. Ya está. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de ese tema? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto del día de reposo? ¿Ya? Para que puedas ir a otros temas más importantes y que sepas qué hacer. Último texto y terminamos.
Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días tenemos que resolver temas, ¿o no? ¿Por qué elegimos consejos, dice Jueces, que no tienen nada que ver con Dios, ni con su palabra, ni con su iglesia? ¿Para qué vas a buscar el consejo de Madame Sassou? ¿Por qué buscas el consejo de alguien que ni conoce a Dios? Y mira lo que dice el versículo 5. Digo esto para que les dé vergüenza. Hay veces en que es necesario eso, iglesia, que nos pongan entre nosotros en esa vergüenza, no para condenación, no para burla, para esto que dice, tan mal están las cosas. Y tú veías la iglesia de Corinto, era una iglesia gigantesca, era una iglesia donde iban cantidad de personas con mucho dinero. Pero Pablo no la juzgaba por estándares humanos. Mira lo que pasaba. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Esa era la condición real de la iglesia de Corinto. Esa es la condición en la que podríamos caer. Que no haya esa capacidad de resolver los asuntos, de saber enjuiciarlos y saber qué hacer. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Eso es parte de tener un corazón como el de Él. Porque no es nuestro sentir, no es nuestro pensar, es lo que Dios piensa y dice al respecto de algo. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto al juicio? No enjuicies a una persona. No enjuicies a las personas. Iglesia, les digo, no por mí, les digo en el nombre de Jesucristo, a cada uno de ustedes, no vuelvan a enjuiciar nunca a una persona. ¿De acuerdo? Número 2, enjuicia los temas y los asuntos de la vida, de la vida de tu familia, de tu nación y de tu iglesia. Los asuntos. ¿Ok? Para que puedas enjuiciarlos correctamente, tienes que conocer lo que Dios dice de cada asunto. Por eso leemos y estudiamos la Biblia. Tienes que conocer lo que dice Dios. Tienes que conocer su palabra. ¿Lo vas a hacer? Y último, eso tienes que hacerlo de manera constante para que tú puedas desarrollar tu capacidad de juicio y tu madurez espiritual. Constantemente. Te vas a equivocar. Eso no importa. O sea, Dios no nos pide perfección. Nos pide que hagamos. Hazlo constantemente. ¿Lo vas a hacer? Que de nosotros se diga lo contrario de Corintios. Que haya, sin importar el número, proporcionalmente, que haya entre nosotros tantos sabios que no tenemos necesidad de ir a pedirle al mundo un consejo. ¿Ok? Ese es el propósito de los proyectos Iron Man y Wise Woman. Oye, hermano, mira, me está costando trabajo esto. Y que tú tengas la tranquilidad que la otra persona no te va a juzgar.